Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Buenas tardes, doctor. Hola, hola. Ahora, el tema de hoy vamos a seguir con un repaso de lo que es la anatomía quirúrgica del hígado. Esto ya han llevado ustedes, simplemente es un recordatorio. El hígado es la glándula, la víscera más grande del cuerpo. Es una víscera maciza. Es una víscera que está localizada en la parte superior derecha del abdomen, o sea, en el hipocondrio derecho. Está por adelante parcialmente protegido por los últimos arcos costales, lateralmente por todos los arcos costales y posteriormente también. Solo en la parte anterior hay una parte muscular por los rectos anteriores que protegen de cualquier trauma. Entonces el hígado es una víscera maciza que para su estudio, pues, ¿qué nos interesa en la parte quirúrgica? El hígado está sostenido en la posición, primero por la posición de la presión del abdomen, la presión de las otras vísceras. Entonces, en el lugar se mantiene fijo. Además, hay elementos anatómicos de sostén que lo mantienen. Uno de los ligamentos de sostén son los ligamentos triangulares, derecho y triangular izquierdo, el ligamento falciforme y el ligamento redondo. Entonces, todo esto mantiene al hígado, estos ligamentos, en su posición habitual, en su posición donde ustedes lo han conocido. El hígado tiene dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. Esto de los ligamentos nos dicen que este es el lóbulo izquierdo y de aquí es el lóbulo derecho. Para nuestro estudio de la patología quirúrgica, el hígado derecho va de la parte media de la vena cava a la parte media de del fondo de la vesícula. Esta línea punteada es la línea de Kuhlmann. Entonces, esto divide al hígado en dos lóbulos, derecho e izquierdo. El hígado tiene su importancia. ¿Por qué razón? Esto es en la cara anterior o viéndolo de frente. Pero viéndole por atrás, todo esto es una zona de sostén, de fijación también hacia los cuerpos vertebrales y hacia la cara posterior, o sea, la cara anterior de la pared posterior del abdomen. Este es el ligamento triangular, que se extiende lateralmente, a un lado y al otro lado, jóvenes. El ligamento triangular. Entonces, la vena cava está por atrás. Nada que ver aparentemente para el hígado, solo que en su extremo superior sí está en relación, porque de ahí drena las venas suprahepáticas, la derecha, la media y la izquierda. 3 venas. Entonces, pero estos están en la parte superior. La vena porta es tal vez el elemento anatómico más importante, el que le da vida a esta víscera. ¿Por qué? Porque la vena porta recoge sangre de prácticamente todo el abdomen. El hígado, nuevamente visto de frente, el aparente lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Esto es lo que nos han enseñado a nosotros como lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. El lóbulo derecho, según la anatomía, es más grande que el lóbulo izquierdo. Entonces, el ligamento redondo, y este es el ligamento falciforme, y aquí arriba está el ligamento triangular. Esos son los elementos de sostén del hígado. A esto, pues, hay que agregarle la presión intraabdominal. Entonces, lo que hemos dicho, el lóbulo derecho se divide. La vena cava, la mitad. Al fondo, una línea así, recta, no es esta. Esto es para otra cuestión. Pero es una línea que vamos a ver más adelante, que los lóbulos son similares, no es más con esto que compensa, no.
Una línea de aquí, la vena cava, la parte media, a la parte mitad del fondo de la vesícula. Una línea recta. Eso es la división quirúrgica del hígado. Esa línea se llama la línea de Cantley. Lóbulo derecho. Miren, aquí está, esta es la línea de Cantley. Parte media de la vena cava a la mitad del fondo de la vesícula. Es la línea de Cantley. Entonces, este es el lóbulo izquierdo para la anatomía quirúrgica y este es el lóbulo derecho. Entonces, hay cisuras, hay depresiones, pero eso es parte de la anatomía que no es motivo de trascendencia para revisar. Para nosotros simplemente esto es un recordatorio de lo que es el hígado. Aquí volvemos a esquematizar, jóvenes, para que no se les olvide, elementos de sostén. ¿Por qué hacemos reiterativamente esta descripción? Porque esto nosotros, cuando estemos haciendo una hepatectomía, vamos a seccionar para movilizar el hígado. Esto, si seccionamos todo este ligamento, este hígado, este lóbulo, va a ser fácil de dar la vuelta, o sea, hacia adelante, darle la vuelta. Y vamos a exponer por atrás a la entrada de la vena suprahepática en la cava, más o menos por aquí. Y aquí adelante está la entrada de la vena suprahepática media hacia la cava. Y por este otro lado, pues está la suprahepática izquierda. Es la sangre, son las venas que recogen la sangre del hígado y lo devuelven a la circulación a través de la vena cava. Unos hablan de otro lóbulo, el lóbulo cuadrado, o el segmento 1. Pues unos dicen que es un lóbulo, otros dicen que comparte, es parte del lóbulo izquierdo y otros que es parte del lóbulo derecho. Pero lo conocemos como segmento 1 o el lóbulo cuadrado. Trascendencia no tiene ninguna repercusión. Esto se puede quitar y no pasa nada con el hígado. Esto pues se ha ido estudiando desde que se ha ido conociendo la parte del cuerpo. Schwartz, por ejemplo, dice que esto no es un verdadero lóbulo. En la línea de Cantley está y el ligamento falciforme. Y su sistema de drenaje pues va hacia los dos lados, jóvenes. Por eso es parte del lóbulo izquierdo y del lóbulo derecho. Pero quirúrgicamente no tiene repercusión. Es el hígado y punto. Esto se puede quitarse. Solo esto, sí se quita. Y no tiene ninguna repercusión. El hígado se divide, además de lóbulos, en segmentos. ¿Cuántos segmentos? Sobre todo, esto nos interesa, pues, la segmentación de Kuinaut. ¿Para qué? Sobre todo en los accidentes, los traumas hepáticos cerrados o los traumas violentos con arma blanca o arma de fuego o cualquier trauma. Para describir, jóvenes, el hígado tiene 8 segmentos. Este caballero ha hecho la segmentación del hígado que en la actualidad, prácticamente el anterior siglo, pero en la actualidad sigue aplicándose porque se ha reconocido que esto realmente ha sido un trabajo que es digno de quedar en la historia y sigue. Este caballero ya está chao de este mundo, pero nos ha dejado esta descripción y su trabajo de estudio que le ha dado al hígado. El segmento 1, el lóbulo cuadrado. El segmento 2, el 3, el lóbulo izquierdo. Tienes la cisura y tienes el segmento 4, A y B. Entonces, aquí tienes el segmento 5, el 6, el 7 y el 8. Los 8 segmentos del hígado en los dos.
Se supone que en cada lóbulo hay 4 segmentos, aunque en el uno ya no estuviera compartiendo con el derecho o el izquierdo, prácticamente queda más hacia el izquierdo que al derecho. Estos son los segmentos nuevamente vistos ya de una perspectiva diferente. El lóbulo cuadrado, el segmento 1. El hígado, esto es visto de frente, jóvenes, de frente. El segmento 2, parte del lóbulo izquierdo, la parte superior, la parte inferior, el 3. Después del ligamento falciforme, tenemos el 4, esta parte de arriba, el 4A, y la mitad es el 4B. El segmento 5, el 6, el 7, el 8. Aquí tenemos la vena cava, está ingresando. La vena cava se origina por la unión de las mesentéricas superior e inferior y juntamente con la esplénica, que en algún momento los 3 se juntan. Tal vez 2 primero y después el otro se agrega. Pero los 3 van a dar origen a la vena cava. La vena cava no es una vena larga, es una vena corta, pero de buen calibre. Tienes el segmento del lóbulo derecho y el otro del lóbulo izquierdo. Esto aquí, la sangre, todo, la alimentación, todo lo que el hígado necesita para sobrevivir, recibe de la irrigación venosa, no es de la arterial como en otros segmentos. El hígado, su principal fuente de alimentación es la vena porta, la sangre venosa. El arterial solo tiene una repercusión en un 25%. El resto es proporcionado por la vena cava, la sangre venosa. Entonces, la vena cava llega, los dos ramos, y aquí, bueno, se ha disipado. Ahí muere los capilares y se acabó. Las venas cavas. Entonces surgen otros sistemas de recolección. Esta es la vena suprahepática derecha, o digo la arteria. No, estamos bien. No hay arteria aquí, hay vena, jóvenes. Arteria solo hay cuando viene de aquí, de abajo. De arriba, no. Esto se origina por dentro del tejido hepático del hepatocito, los capilares, y van a formar los ramos menores de la vena suprahepática que va a desembocar en su extremo superior del hígado, en su cara superior, directamente a la vena cava. La vena suprahepática derecha, la vena suprahepática media y la vena suprahepática izquierda. Entonces recogen la sangre y lo devuelven hacia la circulación a través de la vena cava. La vena cava, si ustedes se fijan, no hay un esquema que tenga que recoger más aquí. Esto directamente viene desde la pelvis y sus ramos aquí, el hígado. Aquí básicamente esquematizamos esto mismo. El lóbulo cuadrado, dijimos que comparte con el derecho y el izquierdo. El segmento 2, el segmento 3, el 4A, el 4B, el segmento 5. En este sitio es donde está la pinche vesícula. El 7 y el 8. Estos son los segmentos donde o cómo tienen relación. Miren, para serles sincero, a mí me gustaría que sepamos las cosas prácticas. No te voy a decir de dónde está el anterior, el inferior. Si nos aprendemos a ubicar el hígado, la vena porta, extremo, la parte media, es la unión con el hígado. Es el límite donde va a dividir en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y buscamos el fondo de la vesícula. Ese es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. En el lóbulo izquierdo, ¿qué tenemos? El 1, el segmento 1, el 2, el 3, el 4, el A y el B. Entonces, en el lóbulo derecho vamos a tener el segmento 5, el 6, el 7 y el 8.
Entonces, aquí, de la misma manera, jóvenes, miren, la vena porta, el ramo izquierdo, la porta izquierda, a nivel del ilio, del hígado, se divide en izquierdo y en derecho, para ambos lóbulos. Y estos, a su vez, se subdividen para cada segmento. Hay un ramito que le llega a todos los segmentos. Esto va a disiparse en capilares y se pierde eso. Esa sangre es recogida por otros capilares que van a devolverlo y van a formar las venas suprahepáticas, izquierda, media y la derecha. Y van a entrar a la circulación a través de la vena cava. Entonces, su retorno es eso. Lo mismo. Esto de las cisuras no tiene ninguna trascendencia para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué nos interesa? Es esto. La pinche vesícula, la mitad de la vena cava, una línea que una esto. Este es lóbulo derecho para nosotros y este es el lóbulo izquierdo. Aquí está el ligamento falciforme, el ligamento redondo. Entonces, para una planificación quirúrgica, pues esto no tiene mucha trascendencia, porque con esto, sin esto, igual hay que ir. Lo que sí tiene trascendencia, jóvenes, son las alteraciones anatómicas de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la irrigación del hígado? Al hígado le llega la sangre a través de la arteria hepática. La arteria hepática se divide en dos ramos, derecho e izquierdo, para el lóbulo izquierdo y para el lóbulo derecho. Esta arteria puede tener orígenes diferentes. Normalmente, ¿de dónde nace esto? La arteria hepática. Del tronco. ¿Qué tronco es este? El tronco celíaco. El tronco celíaco da origen a la arteria mesentérica superior, a la arteria hepática y la arteria, ¿qué arteria, jóvenes? La gástrica. Entonces, pero puede haber diferentes variaciones anatómicas. Por ejemplo, aquí, ¿de dónde está naciendo esta arteria hepática? La rama derecha de la arteria mesentérica superior. Este es la arteria esplénica, la arteria, la gástrica, la arteria hepática para el lóbulo izquierdo, pero aquí tienes dos ramas. O sea que si tú te fijas, cada uno de estos esquemitas es completamente diferente. No es igual. Por ejemplo, aquí tienes la arteria hepática izquierda, el lóbulo izquierdo, y aquí se subdivide en dos. Tienes la arteria, el nacimiento de la arteria hepática derecha. También viene de este mismo tronco. Pero si te fijas aquí abajo, por ejemplo, entonces aquí tienes los dos ramos, derecho e izquierdo, pero tienes un ramo accesorio para el lóbulo izquierdo. Entonces son variaciones que uno tiene que considerar en el momento de hacer el procedimiento. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Cuando yo voy a hacer una hepatectomía derecha o izquierda, voy a ligar el ramo izquierdo o el derecho. Pero si yo tengo aquí, no tengo ramo derecho, tengo una arteria principal que va directamente al lóbulo derecho, ¿cuál voy a ligar? ¿Esto o voy a ligar en el tronco? Para eso es la importancia. Por ejemplo, aquí tenemos la arteria hepática, el ramo izquierdo y el ramo derecho. Entonces, para el derecho esto voy a ligar, para el izquierdo esto voy a ligar. Pero esto voy a ligar, si no me doy cuenta o pasa desapercibida esta rama, voy a tener todavía irrigación que compense y que complique el procedimiento si es que yo lo tomo en cuenta. Para eso es la variación o tomar en cuenta las variantes anatómicas que se presentan. Entonces, la vena porta, tienes el 75% de los alimentos que le llega a través de esta vía al hígado y la hepática el 25%. El oxígeno, pues por aquí tampoco no es el 100%, jóvenes.
Entonces, no tiene más trascendencia que la vena porta para el hígado, tal vez es lo más importante. Aquí vemos los elementos del ilio. Este es la vena porta, este azul. Este es el tronco celíaco, esta es la arteria hepática y este es la esplénica. Entonces, la vesícula, su drenaje. Entonces, todo esto conforma el ilio, la vena cava. No tenemos nada que hacer, esto es ramo de la mesentérica superior. Entonces, no tenemos nada que hacer hasta arriba del hígado. Aquí está la arteria, el tronco celíaco, nace directamente de la aorta. Entonces tienes un ramo, tienes el ramo hepático, el ramo gastroduodenal y el ramo para el pinche estómago. Entonces, esa es la irrigación, la arteria. El tronco principal de la hepática, esta se divide en derecho e izquierdo. Cuando vamos a abordar o vamos a hacer un procedimiento y queremos ligar esto para el lóbulo derecho, aquí ligamos y seccionamos. Para el izquierdo igual aquí. Ligamos y seccionamos. Al hacer esto, jóvenes, tenemos una cuestión que se presenta como por arte de magia. Se va a delimitar a nivel del hígado. La arteria hepática, su primera rama es la arteria cística. ¿Dónde lo localizamos? En el triángulo. ¿Qué triángulo es este? El triángulo de Calot, jóvenes. Entonces, cuando hacemos una colecistectomía, aquí encontramos la arteria cística. La arteria cística es rama de la arteria hepática derecha. La arteria hepática izquierda es más chiquita, más cortita, pero también tiene su comunicación con todos los segmentos del lóbulo izquierdo del hígado. La vena porta, 10 a 20 milímetros de diámetro. Entonces, esta se forma aquí, por ejemplo. Miren, jóvenes. Aquí tienes la mesentérica. Aquí tienes la otra mesentérica. Aquí tienes la esplénica. La esplénica con la mesentérica inferior se juntan y van a formar un tronco común. Ese tronco común se une con la mesentérica superior y forma la vena porta. La vena porta llega al ilio por detrás o por debajo de la cabeza del páncreas y entra al ilio y a nivel del ilio se divide en ramo izquierdo y ramo derecho. Entonces, esa es su importancia de la vena porta. Aquí lo mismo, jóvenes, para esquematizar. Miren, la vena esplénica. La vena mesentérica inferior forma un tronco. Este tronco se va a unirse con el tronco principal de la mesentérica superior y va a formar la vena porta. La vena porta se subdivide a su vez antes de entrar al hígado para el lóbulo izquierdo, para el lóbulo derecho. Entonces, esa es la importancia de la vena porta. Las venas suprahepáticas, jóvenes, aquí también volvemos a esquematizar lo que hemos hablado hace rato. De todos los segmentos se forman capilares y van a formar el trayecto de fino, o sea, de más delgado a más diámetro mayor. Esta es la vena suprahepática derecha, esta es la vena suprahepática media y esta es la vena suprahepática izquierda. De cada segmento recibe su aporte y va ascendiendo y va aumentando de diámetro. Son 3 venas suprahepáticas, que esos van del hígado, directamente desembocan en la vena cava. La vena suprahepática derecha no tiene muy largo la longitud.
Esto varía de una persona a otra, pero en términos es de 10 a 12 milímetros. No, esto es centímetros, jóvenes, no es milímetros. Esto es el diámetro. El hígado no mide 1 centímetro ni 2 centímetros. Esta vena básicamente es para todo el hígado. Es 10 a 12 centímetros de diámetro. Es su diámetro. Esta vena es una vena de buen calibre, que cuando lo miras, impresiona. Y si lo seccionas, también. Ahora, si es que lo seccionas y se te escapa el clamp de ahí, ese no impresiona, sino espanta, porque la cantidad de sangre que bota es impresionante. Cualquiera de las venas suprahepáticas tiene una presión bastante importante porque su diámetro es considerable, es más de 1 centímetro, jóvenes, de cualquiera de las venas suprahepáticas. Entonces es mejor mantenerla quietita y sin hacerla arrebatar. Entonces la vena suprahepática media atraviesa desde la parte superior del hígado toda la parte anterior y un poquito hacia la derecha se va. Este segmento distal se puede seccionar, se puede ligar, no pasa nada, pero el resto se mantiene. ¿Por qué? Porque si hacemos una hepatectomía derecha, vamos a ligar aquí. La vena suprahepática media viene un poquito chanfleada aquí, un poquito curveada. Ese segmento también hay que incluirlo. A ver, en esto es lo mismo, solo que un poquito más completo. Y está un poquito más esquematizado todavía. Esta es la vena suprahepática media. Miren, de todos los segmentos va saliendo, de más delgadito a más grueso. De todos los segmentos, la suprahepática izquierda forma y llega aquí. En algunos casos, esta no es un solo tronco, sino que son independientes. Esta directamente desemboca a la vena cava y también la izquierda. Aquí vemos una variante que están formando un tronco común para desembocar los dos directamente como un conducto en la vena cava. Otro esquema, jóvenes. Aquí tenemos los vasos y los conductos. Aquí está, este es la vena porta, pero esto es el colédoco. Por aquí va bilis, nada más. Por aquí va sangre. Por aquí va sangre, la arteria hepática. ¿Cuál está primero? El colédoco. Un poquito lateral, pero anterior a la vena porta está la arteria, y la vena porta es la que va por atrás. El diámetro es considerable de la vena porta, el tronco. La vía biliar, tienes el colédoco, tienes el hepático común, aquí tienes el ramo izquierdo que recoge bilis de todos los segmentos del hígado y lo traslada a través de este conducto a la vesícula y de la vesícula al intestino. Entonces, vía biliar, todos sus ramos dirigidos a todos los segmentos, anterior, lateral, superior. Y la vena porta de la misma manera, jóvenes. Miren, la vena porta a todos los segmentos. Igualito va, lleva sangre y ahí termina su extensión para formar otros capilares y la sangre que ha dejado esto, al dejar el alimento, la célula absorbe y deja la sangre libre y es conectada por capilares para formar las venas suprahepáticas. Todo esto que entra por el ilio se desparrama en todo el hígado, va a todos los confines y extremos del hígado. Y de esos, otro sistema va colectando el retorno. Y eso forma las venas suprahepáticas derecha, la media y la izquierda.
Otro esquema, jóvenes, visto de otro punto de vista. La vena porta, su ramo derecho. Miren, para el segmento anterior, para el segmento lateral y para el segmento superoanterior. Todo está calculado y todo le llega a entregar el alimento a todos los segmentos. El lóbulo izquierdo. Esto no es un ramo, sino es para los segmentos anteriores. El 3 y el 4B. Y este ya sería el 2. Y este es parte del 4A. Y aquí atrás estuviéramos en el lóbulo cuadrado. Entonces, la vía biliar, de la misma manera, jóvenes, va formando el retorno. Aquí vemos otra cosita. Estas son las venas suprahepáticas esquematizadas de otra manera. Miren el segmento 4A, el segmento 4B. El lóbulo es el vaso suprahepático izquierdo. El 2, el 3. Pero aquí tenemos el 4 también, el A. El 4B, pero esto ya es recogido por segmentos o ramos de la suprahepática media, que aquí está haciendo un tronco con la suprahepática izquierda para desembocar por un solo orificio en la vena cava. Entonces, a veces esta vena viene directamente aquí al medio, desemboca, y todos son separados. Son variaciones anatómicas que uno a veces no se lo imagina, pero se va a encontrarse. Para eso es la importancia de repasar lo que es la anatomía, no la anatomía como nos han enseñado, pero por lo menos la anatomía aplicada a las técnicas quirúrgicas. Ahí está el triángulo que divide el izquierdo, una vez más, la mitad de la vena cava, la mitad del fondo de la vesícula. Esa línea que une estos dos puntos divide el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Los segmentos. Bueno, ya se ha cortado, ya se ha hecho todo. Aquí tienes el 5, el 8, el 6, el 7 laterales. Y esto es por abajo, la cara inferior, visto más o menos así. No es igualito que aquí. De abajo se ve un poco diferente, jóvenes. Ahora, este es el conducto hepático, este es el derecho. Tiene una disposición un tanto caprichosa, pero todos los segmentos reciben el beneficio de este conducto derecho. Todos los segmentos del lóbulo derecho tienen comunicación con este pedículo del lado derecho y con el izquierdo todo el lóbulo izquierdo. Esto es una colangiografía para documentar o mostrar la morfología con medio de contraste los ramos de la vía biliar. Es una colangiografía percutánea. Los elementos del ilio. La vía biliar, la arteria, y este de atrás, la vena porta. Esta es la disposición del ilio hepático. Por delante va la vía biliar. Por atrás de la vía biliar está la arteria hepática. Por detrás de la arteria hepática está la vena porta. La vena porta es la de mayor diámetro. Estos son variables. La vía biliar puede tener un diámetro de 10, 12 milímetros. Depende del segmento. El colédoco tiene 4 segmentos. Aquí empieza el colédoco, la unión del hepático con el conducto cístico. Aquí empieza el colédoco. Y este colédoco tiene 4 segmentos jóvenes. Y en esos 4 segmentos, antes de entrar la bilis al estómago, tiene diámetros un tanto diferentes. Aquí son los diámetros mayores, los menores son a nivel del intraparenquimatoso en el intestino,
que están en relación juntamente con la cabeza del páncreas, ya donde forman el esfínter. Ahí son los sitios más puntiformes. Aquí es el mayor diámetro. La arteria pues no tiene trascendencia, es como un vaso, tiene un calibre estable, tiene un calibre pues constante. En cambio esto puede comprimirse por este segmento, inflamarse el ODI o atascarse una arenilla y esto se va a dilatar y va a causar dolor. Entonces esto, si es que persiste, puede haber dilatación que repercute hacia la vía biliar intrahepática. Jóvenes, eso es lo que más o menos he querido compartir y he preparado para ustedes como un recordatorio de la anatomía quirúrgica del hígado. Entonces, no sé si es que tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto, me gustaría que me lo hicieran. Esto de la anatomía, pues tiene su trascendencia, jóvenes. Mañana vamos a empezar a ver, por ejemplo, los quistes. Por ejemplo, un absceso hepático es un tanto diferente, o un absceso amediano. Es diferente a, ¿por qué? Al quiste hidatídico. Tiene características. ¿Por qué tiene importancia esto? Los segmentos, por ejemplo, la vena porta del lado derecho es más largo que el de la vena porta del ramo izquierdo. Y esto tiene cierta predilección para asentar los abscesos o los quistes. Pero la anatomía así es, y así hay que aprenderla y hay que estar preparados, sobre todo los que van a querer hacer la especialidad en las áreas quirúrgicas. Es básico. Todos los segmentos del abdomen, del tórax o donde se va a operar, tiene importancia los elementos anatómicos que hay que considerar y tomar en cuenta en cuanto a variaciones, en cuanto a complicaciones y cómo repararlas o cuáles son las repercusiones. Por ejemplo, si yo ligo accidentalmente o por necesidad o por desesperación, ligo la carótida interna, tengo que saber qué va a ocurrir y qué no podría ocurrir. Entonces, hay cosas que uno toma conductas un tanto desesperadas. Por ejemplo, yo ligo la arteria, ahorita tenemos aquí, jóvenes, esta es la arteria hepática. Yo voy a ligar esta rama, la izquierda, justo aquí. Voy a ligar esto, voy a quitar la irrigación al lóbulo izquierdo. Pero ¿cómo yo voy a tener certeza de que he ligado esto? Porque a los 5 minutos o 3 minutos, en esta parte del hígado, se me va a delimitar como una línea así más o menos recta que va a unir de la mitad más o menos de la vesícula hacia lo que les he dicho, donde empieza el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo para el estudio de la patología quirúrgica. Por eso esta línea de Cantley es muy importante, jóvenes. Al ligar esta arteria, ya sea el izquierdo, en este caso es el izquierdo, y si fuera el derecho es esto. Entonces la línea de demarcación aquí va a ser un poquito oscuro, así como el API, un poco culi va a estar, y este otro va a mantenerse rosadito. Entonces, ¿qué me dice? Esta es la línea de sección. Es una cosa que es muy bonita ver esto, porque las personas que ven esto por primera vez realmente se disfruta porque no siempre se ve, pero esta cuestión de la importancia de cortar la irrigación se traduce en esto. Así que, jóvenes, si es que hay alguna pregunta, por favor, miren, ya prácticamente es las 7, no tiene caso de empezar el otro tema porque no nos va
Vamos a quedar una o dos diapositivas. Mañana nomás ya empezamos. Si no tienen preguntas, jóvenes, les agradezco su tiempo. Muchas gracias y descansen. Y sobre todo, no se olviden de estudiar.